Bueno, entonces hoy vamos a trabajar la segunda, digamos, etapa de este curso. La primera fue lo que llamamos la integral indefinida, que era el cálculo de las funciones antiderivadas. Recuerden que aprendimos una serie de técnicas y todas estas técnicas lo que nos ayudaban era a encontrar la función antiderivada. Esa función antiderivada, recuerden que tenía una constante que llamábamos constante de integración, y esto era porque lo que hacíamos era calcular toda una familia de antiderivadas. Y cada técnica pues corresponde, digamos, como una contraparte a las técnicas de derivación. Por ejemplo, vimos la técnica de sustitución, vimos que esa técnica de sustitución aparecía porque cuando se deriva una función a partir de la regla de la cadena, que es a través de unas funciones compuestas, nosotros podíamos utilizar la técnica de sustitución para encontrar la antiderivada cuando se aplicaba esa técnica. Y así con cada una de las técnicas que vimos. Hoy vamos a dar un inicio, vamos a darle otro contexto a la integral, ¿sí? Las técnicas que vimos hasta aquí se siguen aplicando, tal cual. ¿Sí? Las técnicas no cambian, las técnicas ya las aprendimos, esas técnicas nos van a seguir sirviendo para lo que sigue en esta última etapa del curso. Solo que ahora se le va a dar un contexto un poco diferente al concepto de la integral. ¿Listo? Entonces, para ese concepto, lo primero que vamos a hacer es un repaso. Vamos a hablar un poquito lo que es la definición del área, del cálculo del área. En la diapositiva podemos ver que existen distintas formas de calcular áreas, ¿no? De distintas figuras geométricas. ¿Listo? Tenemos el área de un rectángulo, tenemos el área de un paralelograma, el área de un triángulo y el área de un polígono irregular. ¿Sí? Para algunas figuras geométricas existen fórmulas, ¿cierto? Establecidas, demostradas, que nos ayudan a calcular esas áreas. ¿Listo? Para otros polígonos que llamamos polígonos irregulares, como el que está aquí, el que estoy aquí señalando, este polígono, dicen que no es ninguna forma conocida. Para ese tipo de polígonos se acostumbra a dividir el polígono en distintas secciones que nos conduzcan a figuras geométricas parecidas. En este caso, en esta figura que aparece en la diapositiva, lo que se está haciendo es calcular el área de ese polígono a través de distintos triángulos. Y luego se calcula el área de cada uno de estos triángulos y lo que se hace es una suma de todas esas áreas. Y así podríamos tener un dato del área de ese polígono irregular para el cual no existe una fórmula adecuada. Entonces, dos problemas, ambos de geometría, motivan las dos ideas más importantes en cálculo, tanto diferencial como integral. En diferencial, el problema de encontrar la recta tangente conlleva a encontrar la derivada de una función en un punto. Y más que encontrar la recta de la tangente, es encontrar la pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente, como bien ustedes saben, es lo que nos lleva a la definición de la derivada. ¿Listo? Y ahora el problema de encontrar áreas nos conducirá al concepto de que vamos a llamar de ahora en adelante integral definida. ¿Listo? ¿Por qué el problema, por qué la pendiente de la recta tangente nos llevó al problema de la derivada? Recuerden que la derivada prácticamente es calcular cambios infinitesimales. Si nosotros empezamos a ver cambios infinitesimales a lo largo de una curva, en cada un punto de esa curva, lo que uno se va a encontrar es eh, que puede trazar rectas tangentes en esos puntos. Y saber la inclinación de esas rectas tangentes nos va a proporcionar la información acerca de cómo es el comportamiento de esa función. Por ejemplo, permítanme aquí, voy a abrir aquí para recordar un poquito esto del diferencial. Entonces recuerden, nosotros teníamos eh, cualquier función, ¿cierto? Cualquier tipo de función aquí. Vamos que esta es mi función. Yo quiero saber cómo es el comportamiento aquí en este punto.
Entonces, para saber el comportamiento en ese punto, nosotros podíamos trazar una recta, ¿cierto? Sobre ese punto, una recta tangente. Y también aquí yo, como giro esto, ya se me olvidó utilizar este tablerito. No, hagámoslo a pulso. Yo podía trazar una recta tangente aquí, ¿listo? Y para calcular la pendiente de esta recta tangente, yo sé que pues la fórmula de la pendiente es simplemente con dos puntos que pasen por esa recta, yo podría calcular la pendiente de esa recta. ¿Listo? Que este es Y y este es X. Ok, pero eso es en ese punto. Pero si yo trazo muchas rectas tangentes a lo largo de esta curva, fíjense que yo podría prácticamente trazar toda esta función, la podría trazar a través de las rectas tangentes. ¿Sí? Y yo quiero saber la variación de cada una de estas rectas. ¿Sí? Entonces, para eso tendría que calcular la pendiente de cada una de estas rectas. Pero entonces me interesa es el punto donde la recta toca a esa curva. Entonces, si esa función, ¿cierto? Que llamé aquí y, que prácticamente es una función que depende de la variable x, yo puedo coger por aquí un valor de x, llámese 1. Puedo coger por aquí cerca el punto de interés, ¿sí? Voy a marcar por aquí el punto de interés con otro color. Bueno, por aquí. Vamos que este es mi punto de interés. Entonces yo puedo trazar por aquí dos puntos muy cerca a ese, ¿cierto? Coger dos puntos y por aquí, obviamente, pues yo voy a obtener sus imágenes. Entonces por aquí voy a tener la imagen de la función f de x1 por acá y por aquí, digámoslo haciéndolo un poco más exagerado, por aquí la función evaluada en ese punto x2. Y fíjense que si mi punto de interés, que no se ve mucho, que digamos, marquémoslo con otro color que se note más. Es que si mi punto de interés es este, ¿listo? Y tracé dos puntos muy cerquitas a ese, y yo puedo correr esos puntos, ¿cierto? Puedo correr esta variable x hacia ese punto, esta variable x2 hacia ese punto. Puedo ir acercándome. Y esta distancia que marca aquí, esta distancia que marca aquí, prácticamente es lo que llamamos un delta de x. Ese delta de x vendría dado como un x2 menos un x1. Y de aquí, fíjense que de aquí también tengo, podríamos decir que esa distancia pues sería la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1. ¿Sí o no? Ahora, fíjense ahora. Si yo de aquí despejo, diga que despejemos la variable x2, me doy cuenta que x2 simplemente va a ser x1 más delta de x2. Quiere decir que aquí, esta función, la puedo evaluar como la función en x2, pero x2 dije que era x1 más delta de x. ¿Listo? Y si yo calculo la pendiente, fíjense que esta pendiente vendría siendo la función evaluada en x1 más delta de x menos la función evaluada en x1, ¿cierto? Dividido en delta de x. Y como esto es un cambio infinitesimal, lo que voy a tomar es el límite cuando ese delta de x tiende a 0. ¿De quién? Pues de esta pendiente. Miren que esto es la pendiente. Y esto es lo que les enseñaron a ustedes en su curso de cálculo diferencial como la definición de la derivada. Esa es la definición de la derivada en un punto. Entonces, fíjense que a la final la derivada, acabamos de verlo, es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Claro, yo quisiera ver cómo es el comportamiento de esa recta tangente a lo largo de todo esto, ¿sí? A lo largo de toda la curva, ¿no? Obviamente esta función me quedó muy fea. Vamos que si fuera la función por aquí, no podría trazar mejor curvas por aquí, bueno, cosas de ese tipo. Entonces es que aquí ya el pulso casi no me está dando. Muy bien, esto era un pequeño repaso acerca de cuál era lo de la derivada. ¿Listo? Pero fíjense que a qué iba con esto de volver a definir la derivada.
volver a hablar un poquito del área, que era un concepto geométrico. ¿Sí? Y ahora, este concepto geométrico del área es el que nos va a llevar a la definición de la integral definida, que es como el objetivo de estas clases. Listo. Recordemos algunos conceptos claves de acerca del área, ¿no? Entonces, primero, recuerden que el área de una región plana es un número real no negativo. ¿Listo? ¿Qué significa? Que las áreas no pueden ser negativas, ¿no? Nosotros no tenemos un concepto de área negativa. En este curso nos vamos a dar cuenta que el área puede tener un signo negativo, pero es una interpretación que le vamos a dar a esa área debido a que en muchas ocasiones el área puede estar por debajo del eje X, lo que indica que ese valor negativo que nos da cuando la calculemos significa que está por debajo del eje X. ¿Sí? Más no es que el área sea negativa. ¿Sí? El área negativa no existe, ¿no? Un concepto geométrico que no existe. No nos podemos imaginar un área negativa. Es bastante complejo, ¿no? Pensar en un área negativa sería algo así como una implosión, ¿no? Como un hueco en el espacio, algo por ese tipo, no, no sé, algo así podría ser, pero pues obviamente eso no está definido. ¿Sí? Entonces el área no, es un número real y es el número no negativo. ¿De acuerdo? Dos, el área de un rectángulo es el producto de su largo por ancho, ambos medidos en las mismas unidades. Entonces recuerden esto, que pues ese es el área de un rectángulo, ¿no? Base por altura. ¿Listo? O lado por lado, el del cuadrado. Y recuerden que en este caso, al igual que en física, pues se debe respetar las unidades, deben estar bajo las mismas unidades. Yo no puedo multiplicar si el lado está medido en centímetros y el otro lado está medido en metros, yo no puedo multiplicar eso, ¿no? Tengo que hacer una conversión de unidades, que todo esté en el mismo sistema, ya sea en el sistema internacional de medida, ¿cierto? En el MKS o en el sistema CGS o en cualquier sistema inglés o en cualquier otro sistema de unidades con tal que estén todo bajo el mismo sistema, pues se puede hacer esa multiplicación, ¿listo? Y recuerden que ese resultado lo que da es en unidades cuadradas, ¿listo? Cualquier metro por metro, pues me va a dar un metro cuadrado, centímetro por centímetro, pues me va a dar centímetro cuadrado, ¿listo? Ahora, como este curso es de matemáticas, muchos libros, ¿sí? Para evitarse ahí como un poco la cuestión de las unidades y esto como no es tan, digamos, en esa medida no es tan riguroso como en física, como en los cursos de física. Aquí lo que se acostumbra en algunos libros, y yo también lo acostumbro a hacer, es poner una u al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué significa esa u cuadrada? Esa u cuadrada significa unidades al cuadrado. ¿Qué unidades? No me interesa. Contar yo sé que son unidades de longitud al cuadrado. ¿Listo? Cualquier unidad de longitud que esté elevada al cuadrado. Entonces, en algunos libros y aquí en el curso, yo también acostumbro que cuando calculo áreas, ¿sí? Cuando hacemos el cálculo de alguna área, al final le colocamos una u cuadrado. ¿Sí? Que se interpreta como unidades cuadradas. Cualquier tipo de unidad elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Tercero, regiones congruentes tienen áreas iguales. ¿Listo? Regiones congruentes tienen áreas iguales. ¿Qué son regiones congruentes? Fíjense que aquí en la diapositiva se supone que usted le daban, se supone que uno le puede dar clic acá y lo llevaba a regiones congruentes. Ok, igual estas diapositivas yo las subo a Moodle y ustedes pueden darle clic aquí donde dice regiones congruentes que está señalado en rojo y los va a llevar a que repasen un poco acerca de las regiones congruentes. Lo que nos interesa saber es que dos regiones congruentes tienen áreas iguales. ¿Listo? 4. El área de la unión de dos regiones que se traslapan solo en un segmento recta es la suma de las áreas de las dos regiones. O sea, es lo que estábamos viendo en este polígono. ¿Listo? Que se traslapan solo en un lado. Estas dos se traslapan en este lado. Pues es la suma de todas estas áreas. Y 5. Si una región está contenida en una segunda región, entonces el área de la primera es menor o igual a la segunda. Claro, eso es casi que evidente, ¿no? A ver, fíjate que aquí sí me lo lleva a congruencia. Aquí está la definición de congruencia. ¿De acuerdo? Si uno le da clic aquí, nos va a llevar al concepto. Estas diapositivas están en Moodle, ¿no?
¿Qué es esta parte que nos decía que si una región está contenida en una segunda región, entonces el área de la primera es menor o igual a la segunda? Pues es algo muy básico, ¿no? Dicen, si yo tengo por aquí una región cualquiera, ¿cierto? Vemos que por aquí tengo esta región. ¿Listo? Ya esta región llámenle R1. Esta región R1 obviamente pues tiene asociada un área A1. Y dentro de esta región, digamos, tengo otra región contenida en ella. ¿Listo? Y esta región es una R2 y obviamente esta tiene un área 2. Está claro que en la definición que nos dicen las diapositivas, dice si una región está contenida en una segunda región, entonces el área de la primera es menor o igual que la segunda. Claro, fíjense que esta área, es evidente que el área 2 es menor que el área 1, ¿no? Es toda esta área. De aquí está claro que el área 1 es menor al área 2. A lo mucho podría ser igual, claro. La azul podría crecer tanto o podría ser del mismo tamaño que la de color negro. ¿Listo? Esa es la definición que nos dan en el quinto, la característica número 5. Ok, continúo. Para un círculo, entonces fíjense en este problema tan bonito, es un problema clásico, un problema de hace siglos, que dicen que para el círculo de radio 1, ¿sí? Considere los polígonos regulares inscritos P1, P2, P3 con 4 lados, 8 lados, 16 lados, respectivamente, como se muestra en la figura. El área del círculo es el límite cuando n tiende a infinito de las áreas P sub n. De esta manera, si A de F denota el área de una región F, entonces el área del círculo viene dado como el límite cuando el área de los polígonos de n lados y esos lados tienden a infinito. En otras palabras, fíjense acá. Si yo tengo esta circunferencia y a mí me piden hallar, digan que a través de un polígono inscrito, ¿cierto? Un polígono regular inscrito, me piden calcular el área de esta circunferencia de radio 1. Entonces, lo que uno podría decir es, pues tracemos un cuadrado que esté inscrito dentro de la circunferencia. Si yo calculo el área de este cuadrado, ¿sí? El área de este cuadrado, pues me va a dar una aproximación al área de la circunferencia. ¿Sí o no? Fíjense, hacerlo por acá. Piensen en esto. Tengo una circunferencia, y esto debería tener figuritas geométricas, aquí están efectivamente. Entonces, fíjense, si yo tengo una circunferencia, ¿listo? Y diga usted que esta circunferencia tiene radio, un radio igual a una unidad. Y me piden calcular el valor del área de esta circunferencia. Entonces yo a través de otro polígono, ¿listo? Que en este caso va a escoger un cuadrado. Yo puedo trazar un cuadrado acá adentro. Un rectángulo. ¿Listo? Y fíjense que ese rectángulo me alcanza a tomar cierta cantidad de área, ¿no? Depende de lo grande que lo llegue a ser. Y me alcanza a tomar cierta cantidad de área. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un pedazo de área que queda sin tenerse en cuenta. Esta área que estoy subrayando, ¿cierto? Esta área que estoy subrayando son pedazos del área que sobran, ¿no? Entonces el área realmente sería aproximada. Pero ahora, si yo cambio ese cuadrado mejor a otro polígono, venga, ¿qué otro polígono hay aquí? Por ejemplo, aquí hay un pentágono, ¿cierto?
Coloquémosle otro color al pentágono, no se le puede colocar, no entendí. No parece que no. Yo coloco ahora este pentágono. Voy a intentar ajustarlo lo mejor posible aquí a la circunferencia. Fíjense que con el pentágono alcanzo a cubrir más área de la circunferencia, ¿cierto? Pero ya me estoy dando cuenta que a medida que vaya aumentando el número de lados, ¿cierto? Del polígono inscrito, ¿sí? A medida que esto aumente lados, ¿qué va a pasar? Más mejores va a ser el área que voy a encontrar, ¿cierto? A medida que trace aquí polígonos, bueno, que si el pulso me diese, a medida que trace polígonos ahí, entre mayor sea el número de lados del polígono, pues mayor área voy a tener, ¿cierto? Entonces se llega a la conclusión que cuando el número de lados del polígono regular inscrito tiende a infinito, ¿cierto? Mejor va a ser la aproximación del área de la circunferencia, ¿de acuerdo? Y esto se puede hacer tanto para polígonos inscritos como para polígonos circunscritos, ¿sí? Que eso fue lo que planteó Arquímedes, ¿sí? Arquímedes dijo, miren, si el área de los polígonos inscritos me da igual al área de los polígonos circunscritos, entonces esa es la aproximación del área de la circunferencia. Ya que no adivinan cuánto fue el número que le dio o cuánto fue el valor que le dio para una circunferencia de radio 1. Pues efectivamente le dio el 3,14, o sea, el número pi. ¿Listo? Es una forma de calcular el número pi a través de polígonos inscritos o polígonos circunscritos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hacer algo muy similar a lo que hizo Arquímedes, ¿sí? Claro, hay que tener en cuenta que el concepto de límite, ¿sí? El concepto de límite no apareció sino siglos después de la existencia de Arquímedes, ¿no? Este concepto pues se le dio un poco más adelante, ¿no? Se le dio, este concepto apareció mucho más adelante que cuando lo propuso Arquímedes, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer prácticamente esto mismo, ¿sí? Esto es lo que nos vamos a empezar a trabajar nosotros. Obviamente, no vamos a hacerlo con una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Sino que lo vamos a calcular áreas, ¿sí? De funciones. Lo que vamos a hacer es el cálculo de área de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer ese cálculo de área de funciones, quiero que se den cuenta de algo importante. Voy a ver aquí. Fíjense, lo que vamos a hacer, a grosso modo, es lo que es esto. Ujú. Entonces, fíjense. Yo lo que voy a hacer, o nuestra misión de aquí, durante algunas clases, va a ser lo siguiente. Espérame otra vez porque es que estoy con el pulso. Es que ya le perdí el tiempo a esto. Vamos aquí, me acomodo mejor. Otra vez, vamos de nuevo. Entonces, nuestra misión es la siguiente, fíjense. A nosotros nos van a dar una función que depende de la variable real, de la variable x, ¿listo? Nosotros lo que vamos a hacer es mirar la gráfica de esa función. Vamos siempre a trabajar sobre algún intervalo, llámese el intervalo entre A y B, ¿listo? Y en este intervalo entre A y B, ¿cierto? Va a ser el motivo de estudio de nosotros, entonces, porque voy a trazar estas líneas para que se me forme esta región, ¿listo? Esta región que estoy señalando acá, esta región, toda esta región,
¿Listo? Va a ser el objetivo principal de nuestras próximas por lo menos 3 clases. Queremos calcular el área de esta región. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hizo Arquímedes más o menos. Claro, Arquímedes lo hizo con una circunferencia, ¿no? Lo hacía para calcular el área de una circunferencia. Nosotros lo vamos a hacer para un polígono que estoy intentando aquí rellenar, si mi pulso me da, ¿cierto? Ese sería el polígono, ¿sí lo ven? Calcular el área de ese polígono, pero como se dan cuenta, es un polígono irregular, ¿cierto? O sea, no existe una fórmula geométrica para calcular esa área. ¿Qué conocemos de ese polígono? Pues conocemos el comportamiento de este pedazo, que es el comportamiento de la función dentro de este intervalo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular el área? Entonces aquí vamos a utilizar los polígonos, ya sean inscritos o los polígonos circunscritos. En principio lo vamos a hacer por los dos caminos, tanto para los polígonos inscritos como para los polígonos circunscritos. Entonces yo digo, bueno, puedo formar formas geométricas conocidas. O sea, vamos a coger polígonos regulares que conozcamos la fórmula geométrica de calcular su área. Entonces uno podría decir, bueno, el área de la circunferencia podría ser, ¿no? Nosotros conocemos el área de la circunferencia. Como todos sabemos, el área de la circunferencia es pi por r cuadrado. Lo que yo aquí podría calcular circunferencia, 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 muchas circunferencias. ¿Y qué tendría que hacer? Empezar a calcular el área de cada una de estas circunferencias. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, con circunferencias pues me están quedando regiones, obviamente aquí mis circunferencias están quedando un poco chuecas, pero si me doy cuenta, me están quedando regiones que no cubren las circunferencias. Dicen que por aquí hay pedacitos de regiones que no cubren las circunferencias. ¿Se dan cuenta? Entonces creo que la circunferencia no sería un buen polígono para poder calcular el área. ¿Qué otro polígono? Alguien podría decir triángulos, profe. Sí, podría uno hacer de pronto trazar este triángulo, luego trazar otro triángulo por aquí y luego otro por aquí, bueno, y formar distintos triángulos intentando cubrir la mayor parte de la región. También sería una forma. Y luego, ¿qué tendría que hacer? Calcular el área de cada uno de esos triángulos y sumarlos. ¿De acuerdo? Pero a través del tiempo, los matemáticos se dieron cuenta que el polígono que mejor aproximaba el área y cuya fórmula para calcular área era muy sencillo, era a través de los rectángulos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esta área a partir de rectángulos. ¿Cuántos rectángulos? Pues fíjense que entre más rectángulos yo haga, mejor va a estar, ¿cierto? Mejor se va a cubrir el área. Entre más rectangulitos arme aquí, porque en principio uno podría decir, vean, con estos, a ver cuánto saco aquí, con estos 3 rectángulos ya tengo una aproximación del área, ¿no? Dicen, tengo este primer rectángulo, este segundo rectángulo, este tercer rectángulo. Entonces yo podría calcular el área de ese rectángulo, el área de ese rectángulo y el área de ese rectángulo y la suma de esas 3 áreas ya me da una aproximación. Entonces si se dan cuenta, me está faltando por aquí unos pedazos sin cubrir, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues no tome 3, no sea tan perezoso. Cójase y ármese otro. Listo, por aquí me va a armar otro que me coja más región aquí. Ah, bueno. Ah, bueno, ya ahí cogí más área, ¿no? Haciendo estos rectangulitos un poco más delgados. Ya estoy tomando más área. Se dan cuenta que ahí ya estoy tomando más área, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuánto será el número de rectángulos que tendría que hacer? Pues resulta que entre más rectángulos se haga, mejor va a ser la aproximación del área. Entre más rectangulitos yo tome, mejor va a ser la aproximación del área. Y luego, ¿qué voy a tener que hacer? Calcular el área de cada uno de estos rectangulitos y sumarlas. Pero si yo tomo n rectángulos, ¿sí? Y háblese de n como un número cualquiera de rectángulos, un número muy grande, porque entre más rectángulos tenga,
pues mejor va a ser la aproximación. Entonces, si yo voy a coger n rectángulos, voy a tener que hacer una suma de muchas áreas, ¿cierto? Porque a la final, cuando yo ya tenga el valor de cada una de estas áreas, voy a tener que hacer una suma de cada una de estas áreas, o sea, la suma de muchísimas áreas. Entonces, para poder realizar la suma de todas esas áreas, nosotros vamos a utilizar una notación abreviada para la suma, ¿sí? Que se llama la notación sigma, que es más o menos este simbolito, que es la letra griega sigma mayúscula. Este simbolito significa la suma de muchas cosas. Es una forma de escribir suma de manera abreviada. Por lo general, dependiendo de la letra, digamos que yo puedo decir que I va a ser igual a 1. Este subíndice lo que me está indicando es desde qué número voy a iniciar a hacer esa suma. ¿Listo? Y aquí arriba pongo n, que significa que empiezo desde 1 y voy hasta el número n. ¿De quién? Entonces de aquí viene un paréntesis y aquí adentro lo que va a ir ubicada es la suma que yo quiera realizar. ¿Listo? Ejemplos. Por ejemplo, voy a hacer la suma de i igual a 1 hasta 3. Vamos a ir hasta 3. ¿De quién? De i más 3 sobre 2. ¿Listo? Digamos que esta es la suma que quiero hacer. Entonces yo comienzo desde 1, porque dije que i comienza en 1. Entonces aquí va a ir 1 más 3 sobre 2 más 2 más 3 sobre 2 más 3 más 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Esto aquí. Se me arreglo aquí. 3 más 3 sobre 2. Entonces fíjense, empecé en 1, comencé en 1 y fui hasta 3 de esta suma. Y ya aquí pues se puede hacer correspondiente suma, ¿no? Esto sería 4 sobre 2 más 5 sobre 2 más 6 sobre 2, o sea que esto es 10, 15 sobre 2, ¿cierto? Ese sería el valor de esta suma. Ahora, esto es para 3, pero ¿qué pasa si yo vuelvo y planteo esta suma? Si yo digo, bueno, volvamos a hacer esta suma, desde i igual a 1 hasta, ya no voy hasta 3, sino que voy a ir hasta n. ¿De quién? De i más 3 sobre 2. Y fíjense que aquí ya no tengo un valor exacto, ¿no? Yo ya aquí sé que voy hasta un número indeterminado. Bueno, un número grande, un número n. N puede ser cualquier número. Nos debemos empezar a acostumbrar, ¿sí? Nos debemos acostumbrar a trabajar bajo n, ¿no? Veo que muchos de ustedes les cuesta realizar cálculos, ¿cierto? Hasta n términos. Siempre tienden a darle un número a n, ¿no? En el trabajo final hay muchas cosas que deben demostrar, ¿cierto? Para n, o sea, para cualquier número. Y en algunas ocasiones lo que ustedes hacen es decir, bueno, y si n para n igual a 3, le ponen un valor a n y hacen el cálculo para ese valor. Pero entonces ahí no queda bien hecho el ejercicio porque yo lo que quiero decir, bueno, si eso funcionó para n igual a 3, ¿qué pasa si n vale 1000? ¿Funciona? O si n vale 1.000.000, ¿funciona? Entonces por eso no es adecuado darle un valor a n, ¿cierto? Lo debemos trabajar para n. Entonces, si yo quiero trabajar esta suma para un valor n, lo que yo voy a hacer es siempre, ¿sí? Se acostumbra a dar unos primeros números, o sea, dar los primeros, digamos, 3 números, que sería el 1 más 3 sobre 2, 2 más 3 sobre 2 y 3 más 3 sobre 2, ¿cierto? Y luego colocar más y colocar 3 puntos suspensivos, volver a poner el símbolo, el signo que traiga, y aquí ya pongo n más 3 sobre 2. Y lo que doy es el último término. Doy algunos términos de muestra, ¿sí? Se acostumbra a dar algunos términos de muestra para mostrar
para mostrar efectivamente cómo es que empieza la suma. Y luego yo ya sé que de este término, que este era n, perdón, este era i igual a 3, ¿cierto? Este era para i igual a 3, i igual a 3. Y ahí me detengo y ya sé que, yo ya sé que de aquí para arriba, ¿sí? Donde están estos puntos suspensivos, vienen muchísimos términos. Aquí vienen muchísimos, muchísimos, muchísimos. Todos los que se me ocurran vienen ahí metidos. ¿Listo? Todos los que se me ocurran vienen metidos dentro de esos tres puntos suspensivos que había colocado. Y finalmente, yo sé que luego de que haya todo ese número infinito de términos, pues voy a llegar a un término enésimo, ¿cierto? Y ese término enésimo es este que acabo de escribir acá. No es necesario escribirlos todos, ¿no? Ahí se nos va la vida escribiendo todos los términos hasta llegar a n, ¿no? Puedo hacer infinitos términos ahí. Por eso entonces se acostumbra a poner tres punticos suspensivos y dar el último término. ¿Listo? Entonces, esta notación sigma la vamos a utilizar bastante. ¿Por qué? Porque fíjense en que nuestra intención es calcular áreas, ¿cierto? ¿Cuántas? Muchas áreas, muchas, porque entre más áreas tenga, mejor va a ser la aproximación de esta área que está por debajo de la curva. Entonces vamos a empezar a calcular áreas por debajo de la curva y para eso voy a necesitar la notación sigma. Veamos algunas propiedades importantes de esta notación sigma. Acá, vamos acá. Entonces, bueno, es que aquí decía que lo que vamos a hacer era lo que les mostré ahorita. ¿Listo? Que es primero aproximar la región R por medio de n rectángulos, donde los n rectángulos tomados juntos contengan a R y produzcan un polígono circunscrito, o bien estén contenidos en R y produzcan un polígono inscrito. Determinar el área de cada rectángulo, sumarle las áreas de los n rectángulos y finalmente vamos a tomar el límite cuando n tiene infinito. Pero entonces, el paso 3 incluye la suma de las áreas de los rectángulos, por lo que necesitamos tener una notación para sumas, así como algunas de sus propiedades. ¿Listo? Entonces era lo que les hablaba acerca de la notación sigma. Por ejemplo, considere las sumas siguientes. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo emplear también la notación sigma. Fíjense en esta suma. Es la suma de los números cuadrados del 1 hasta el 100. ¿Listo? Esta suma de los números cuadrados del 1 hasta el 100, fíjense que nos dan los primeros cuatro números de muestra, los puntos suspensivos, y al final nos dan el último término, ¿cierto? Claro, no voy a escribir todos los 100 términos acá porque pues es demasiado, ¿cierto? Para simplificar nuestros cálculos, pues damos los primeros, unos puntos suspensivos y damos el último. Y esta suma, que ya de por sí es larga, se puede denotar con la notación sigma como aparece a continuación. ¿Listo? De esta forma yo podría calcular la notación sigma. Perdón, de esta forma podría denotar la suma a través de la notación sigma. Y aquí, por ejemplo, esta suma que es una suma algebraica. Si se dan cuenta ahí, la suma no necesariamente es con numeritos, ¿no? Aquí tenemos unas expresiones algebraicas. A sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente hasta un a sub n. ¿Listo? Entonces, para indicar esa suma, se puede escribir a través de la notación sigma como desde i igual a 1, porque fíjense que inició en 1 y va hasta el término n. Entonces va desde 1 hasta n, ¿de quién? De los a sub i. Entonces yo aquí luego puedo ir reemplazando por 1, por 2, por 3 hasta n. Igual en la primera, ¿no? Desde 1 igual a 1, desde i igual a 1, ¿hasta dónde? Aquí la llevamos hasta 100, entonces va de i igual a 1 hasta 100, ¿de quién? Pues de cada uno de los i elevados al cuadrado, ¿de acuerdo? Muy bien, permítame tomar un poquito de agua. Bien, continúo. Entonces, estas notaciones sigma tienen unas propiedades bastante interesantes que las vamos a ver a continuación. Bueno, antes de verlas a continuación, unos ejemplos de cómo utilizar la notación sigma. Aquí rápidamente, más o menos lo que yo estaba haciendo ahorita en el tablerito. Por ejemplo, esta suma nos dicen desde igual a 2. Fíjense que aquí inician desde el valor 2 y van hasta 4. ¿De quién? De los AI por los B sub I. Entonces esto es algebraico. Entonces lo que se va a cambiar aquí es el índice. Fíjense, empiezan en A2 por B2 más A3 por B3 más A4 por B4. Y esa sería toda la suma. ¿Listo? La siguiente suma que nos dan, el siguiente ejemplo, nos dicen desde J, fíjense que no necesariamente siempre va a ser con la letra I,
podemos ponerle a esto j, desde j igual a 1 hasta n, ¿de quién? De los valores de 1 sobre j. Yo puedo coger 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más puntos suspensivos, hasta 1 sobre n, ¿de acuerdo? Entonces es ir cambiando la j y aquí porque la suma va hasta n, entonces doy los primeros tres valores, los primeros tres términos de muestra, y luego coloco uno de esos puntos suspensivos y voy hasta el último término de muestra. Y luego tenemos este otro ejemplo que nos dice que esta va desde k igual a 1, ¿sí? Que ya tomamos la letra k, hasta 4. ¿De quién? De los k sobre los k cuadrado más 1. Entonces fíjense que donde esté k, reemplazo por el primer valor 1, por el segundo valor 2, por el tercer valor 3 y por el último valor 4. Está claro que esto pues es un número, ¿no? Yo puedo hacer esta cuenta. Esto me va a dar un valor. ¿Listo? Fíjense aquí en esta. ¿Qué pasa si voy desde i igual a 1 hasta un valor n de los c sub i? Lo que significa aquí es que voy a sumar ese valor c, que es un valor constante, ¿sí? Aquí en este caso c ya no es una expresión algebraica. Aquí c lo que nos están diciendo que es un valor constante. Entonces yo lo que voy a hacer es sumar n veces ese valor constante. ¿Listo? Entonces para esto, cuando vamos a hacer la sumatoria de una constante, podemos aplicar la siguiente propiedad. Que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante simplemente va a ser igual a n multiplicada por ese valor de la constante. En este caso queda n por c. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, fíjense en esto. Si voy a hacer la suma desde igual a 1 hasta 5, ¿cierto? Desde igual a 1 hasta 5 de 2, pues simplemente es multiplicar esa constante por el valor hasta donde va n, que en este caso el valor hasta donde va n es 5. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí simplemente es multiplicar 5 por 2 y efectivamente esa suma me da 10. Claro, es como sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2, ¿no? Ustedes suman 2 más 2 más 2 más 2 más 2, eso le va a dar 10. ¿De acuerdo? Entonces en el otro ejemplo, en este otro ejemplo tenemos desde igual a 1 hasta 100. ¿De quién? De menos 4. Entonces simplemente escoger la constante y multiplicarlo por el valor hasta donde va la suma. ¿Listo? Entonces aquí va a ir 100 por menos 4, por lo general da menos 400. ¿Cierto? Que eso sería como sumar menos 4 más menos 4 más menos 4 más menos 4 y así hasta 100 veces. ¿De acuerdo? Ok, entonces en general, cualquier notación, cualquier suma de una constante es multiplicar hasta dónde va el valor por esa constante, ¿de acuerdo? Otras propiedades de la suma, de la notación sigma, fíjense acá en estas. Ay, perdón. Entonces, la primera propiedad nos dice que si C es una constante, yo lo que puedo hacer es sacar la constante de la suma. ¿Sí? Fíjense que esto ya está siendo un poco parecido a lo que estuvimos trabajando en la integral indefinida, ¿no? Cuando nosotros teníamos una constante dentro de la integral, lo que hacíamos era sacar la constante de la integral, siempre y cuando esté en factor, ¿no? Si es un factor. Entonces aquí vemos que esta constante está multiplicando, entonces yo le puedo sacar esa constante de la suma. Se dan cuenta acá. La segunda propiedad. La segunda propiedad nos dice que la sumatoria de la suma es igual a la suma de las sumatorias. ¿Sí? Que la sumatoria de la suma es igual a la suma de las sumatorias. Entonces, si yo tengo dentro de la sumatoria algún tipo de suma, yo puedo dividir esto en distintos tipos de sumatorias. Esto es parecido a la integral, sigo insistiendo. ¿Sí? Y ya vamos a dar cuenta que todo esto apunta a llegar al concepto de integral definida, ¿no? Hemos trabajado integral indefinida, pero todo esto nos está apuntando a la integral definida. Más, imagínense lo siguiente, imagínense que usted coja esta punta acá y yo coja esta otra punta acá, ¿sí? Nos de cuenta que tenemos este símbolo en nuestras manos. Yo la voy a coger por este lado y usted cójala por este lado.
Yo la voy a estirar hacia arriba y usted estírela hacia abajo. Y si a medida que vamos estirando esto, no se les va apareciendo un simbolito que hemos estado muy familiarizados este año. Y ya vamos a ver que efectivamente tiene bastante coherencia con eso. Muy bien, y que en la resta es lo mismo. La sumatoria de la resta es igual a la resta de las sumatorias. ¿De acuerdo? Ah, miren tan bonito este mensaje que está aquí abajo. Dice, las demostraciones son sencillas, quedan para el trabajo final. Ahí tienen un punto más para su proyecto final, ¿listo? Quiero que demuestren estas tres propiedades. ¿Listo? Como les he dicho frente a las demostraciones del proyecto final, son demostraciones que no es que ustedes se las vayan a inventar, ¿no? Yo sé que ustedes se están preparando para ser unos grandes ingenieros, algunos agrónomos, otros geógrafos y algunos van a ser son químicos. Entonces, las demostraciones no es que yo les esté pidiendo que se inventen o que ideen una demostración para esto. No, no, no. Yo lo que quiero es que vayan y consulten cómo se demuestra eso y sean capaces de entenderlo y explicarlo. Eso es lo que yo quiero con ese proyecto final. Listo, algunas propiedades de esto. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Me han estado escuchando? ¿Se han estado viendo las diapositivas o he estado hablando más de una hora solo? Gracias, Carolina. Listo, Laura. Muy bien, Laura. Ok, continuamos. Vamos a ver cuántas personas conectadas tenemos. 18 personas. Faltó gente. Ok. Bueno, para los que llegaron un poquito tarde. Al parecer el día viernes los compañeros de ingeniería agronómica tienen una salida espectacular y fenomenal al jardín botánico. Por lo tanto, me quedaría yo con los compañeros de química. Entonces yo les envío un correo esta semana. Bueno, esta semana ya estamos hablando de hoy por la tarde. Les envío un correo, ¿listo? Dando las indicaciones correspondientes para la clase de este viernes, ¿cierto? La salida sería este viernes. Es que a mí no me han mandado correo de eso, la verdad. Pero pues hoy averiguo. Si, y según me dice el compañero Brainer, que es este viernes, ¿no? Que es la salida. Si es este viernes, entonces yo les envío un correo. Si no les llega correo alguno ni nada, entonces doy por hecho que no es que haya salida este viernes. Y nos vemos el viernes en clase. Pero pues seguramente sí van a tener salida, solo que siempre se les olvida enviarnos correo a los profes. Listo, compañeros, continúo. Entonces, las demostraciones para el trabajo final. Bueno, miremos algunas fórmulas. Estas fórmulas, ¿sí? Son fórmulas para algunas sumas especiales, ¿sí? Estas formulitas son muy importantes y las vamos a trabajar bastante ahorita en esta primera parte esta primera parte de la segunda parte del curso. La primera suma es una suma bastante histórica, digámoslo así, que nos dice que es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los i. ¿Qué significa esto? Eso significa sumar todos los números, empezando desde el 1, ¿cierto? Es sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 y así sucesivamente hasta n, ¿vale? Y esta suma tiene una historia bastante particular, porque esta suma se le conoce también como la suma de Gauss, ¿listo? Porque cuenta la historia y dice la leyenda que Gauss, Carl Friedrich Gauss, un matemático de los más reconocidos en la historia, cuando era apenas un niño, su profesor de matemáticas los mandó a sumar todos los números desde el 1 hasta el 100. ¿Sí? Y dicen que Gauss lo logró hacer en un tiempo bastante corto, ¿cierto? Tardó muy poco en hacer esa suma. Entonces, el profesor admirado, sorprendido por lo que había sucedido, pues preguntó a Gauss qué había hecho
para hacer esa suma tan rápido. Y Gauss lo que hizo fue prácticamente encontrar un algoritmo de esta forma. Encontró una forma de esto. ¿Listo? Entonces, claro, aquí ustedes, por ejemplo, si van a sumar desde el 1 hasta el 100, simplemente reemplazan la 100, simplemente reemplazan la n por 100, perdón. Simplemente reemplazan la n por 100, ya es la cuentica, ya. Y obtienen el valor de la suma de todos los números desde el 1 hasta el 100, ¿cierto? Y pues puedo hacer desde el 1 hasta el 1000, desde el 1 hasta 1.000.000, desde el 1 hasta donde yo quiera llevar la suma. ¿Listo? Esta suma, como les digo, se le conoce como la suma de Gauss, que es la suma de los números enteros. La siguiente suma, pues es similar, solo que ahora son los números elevados al cuadrado. ¿Cierto? Tenemos la suma del 1 al cuadrado, más el 2 al cuadrado, más el 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado. Y esa se calcula como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de calcular la suma de los i cuadrados. Por aquí tengo la suma de los i al cubo. La fórmula para sumar los números elevados al cubo se calcula mediante la fórmula n por n más 1 sobre 2, todo esto elevado a la 2. ¿Listo? Y así, por ejemplo, la de la i hasta 4, aquí solamente doy desde la suma del i cuadrado, i cubo, i 4. ¿Listo? Puede haber de i a la 5, i a la 6 y así sucesivamente. Ya hay muchas fórmulas para hacer este tipo de cálculos, ¿vale? Pero aquí en el curso yo creo que a lo mucho utilizaremos la i cubo. No creo que vayamos más allá, ¿listo? Para los ejemplos y ejercicios que correspondan, ¿listo? Muy bien. Miremos cómo se emplean estas fórmulas. Por ejemplo, aquí nos dice, encuentre una fórmula para la siguiente suma. Nos dice, calcule la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j más 2 por j menos 5. ¿Listo? Hagámoslo aquí nosotros. Ahí está el ejercicio, pero pues hagámoslo nosotros. Por aquí, por un ladito. A ver. Entonces me dice, calcule la suma. Calcule la suma la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j más 2 por j menos 5. Listo, vamos a hacer este calculito. Entonces comencemos. Lo primero que voy a hacer aquí es una ley distributiva de la multiplicación. Voy a multiplicar j por j, me daría una j al cuadrado, ¿sí o no? J por menos 5 me daría un menos 5j. Aquí 2 por j me daría un más 2j. Y aquí más por menos menos y 2 por 5, eso me daría 10. Como estos dos términos son semejantes, los puedo sumar. Entonces esto me va a quedar j al cuadrado y menos 5 más 2. Por lo general, ¿cierto? Por lo general eso me daría menos 3. Por aquí me quedaría menos 3j menos 10. Listo. Entonces, tengo que esta suma, ¿listo? La puedo reescribir como la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j al cuadrado menos 3j menos 10. Listo. Y por propiedades de la suma, yo sé que esto lo puedo separar en tres sumas distintas. Entonces, la primera sería j igual a 1 hasta n de los j cuadrados menos la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de los 3j
menos la sumatoria del de los j igual a 1 hasta n de 10. ¿Listo? Esta, como yo ya sé que esta es una de las sumas especiales, ¿cierto? Es de los i cuadrado, fíjense que esa es la suma de los i cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular, eh, utilizar la fórmula, ¿listo? De los i cuadrado. Entonces si yo miro la fórmula de los i cuadrado, nos dicen que esto es igual a, que esto sería lo mismo que tener n por n más 1 por 2n más 1, ¿cierto? Todo esto dividido en 6. Menos. Y fíjense que aquí yo puedo sacar el 3, ¿sí? Fíjense que este término yo puedo sacar el 3. Escribir 3 por la sumatoria de j igual a 1 hasta n de los j. Y esta suma, ¿sí? Es la que llamamos como la suma de Gauss, ¿no? Esta es la suma de Gauss. Lo voy a reemplazar aquí como 3 por, y reemplazo aquí por la suma de Gauss. Y la suma de Gauss nos dice que es n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Menos, y esta última, ¿sí? Esta última suma, esta es una suma de una constante. Entonces dijimos que la suma de una constante es simplemente multiplicar el número por n. Aquí esta suma se puede resumir como 10 por n. ¿Listo? Permítanme aquí, cuadro mejor esto que se parece igual. Ok. Y ahora simplemente es hacer la aritmética correspondiente, ¿cierto? Hacer un ratico álgebra y aritmética. Entonces esto va a ser igual. Yo aquí puedo decir que esto es lo mismo que n por 2n cuadrado más n por 1, eso me da n, más 1 por n me da 2n, y más 1 por 1 me da 1. Todo esto dividido en 6. ¿Listo? Esto me quedó más torcido. Ustedes saben que yo no escribo así, ustedes saben que en el tablero esto me queda súper bonito, ¿no? Pero aquí me perdí el tiro a esta cosa. Bueno, listo, menos. Y por aquí quedaría 3 por... Y aquí pongamos la ley distributiva n por n cuadrado más n sobre 2 menos 10n. ¿Listo? Aquí volvamos a hacer ley distributiva. Me va a 2n al cubo más, dicen que aquí 2n más n me da 3n, y 3n por n me daría 3n al cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces esto lo voy a dividir en 6, dividido en 6, dividido en 6. Menos, y aquí va a quedar 3n cuadrado sobre 2 más 3n sobre 2 menos 10n. Listo. Aquí lo que vamos a hacer es sumar términos semejantes, ¿no? Entonces aquí vamos a sumar términos semejantes. Entonces, a ver cuánto nos da esto aquí, que es semejante con qué. Por ejemplo, este 2n al cubo, ¿cierto? Esto aquí no tiene término semejante con nadie, simplemente podemos escribirlo como un tercio de n al cubo. Listo. Este 3 sextos, ¿cierto? 3 sextos le puedo restar 3 medios, ¿sí o no? Y esto me daría menos 1. O sea, me daría menos n cuadrado. Listo.
Creo que aquí me parece que me faltó. Porque multipliqué este por este, me da este por estos dos, me dio este. Ah, es que aquí es n. Gracias. Ahora sí. Sí, porque fíjense, multipliqué n por 2n al cuadrado me da 2n al cubo. N por 3n, 3n cuadrado. Y n por 1, n sextos. Listo. Y este n sextos, ¿cierto? Que sería como un sexto, ¿cierto? Le puedo restar esos 10n. O sea, eso me daría menos 59 sextos. Menos 59 n sextos. ¿Listo? Y esta sería la fórmula. Si uno quiere escribirla un poquito mejor. Bueno, si uno la quiere escribir como aparecía en la diapositiva, digamos, puedo factorizar la n y puedo factorizar el 3, ¿no? Uy, esto me quedó torcido. Puedo factorizar la n y puedo factorizar el 3 abajo. Y aquí quedaría factor de n cuadrado menos 3n, ¿cierto? Y aquí a 59 por... perdón, sería como 34 más o menos, ¿sí o no? Porque aquí me dio 59, y esto me daría... Ah, bueno, es que aquí si saco el 3, a ver una cosa. Bueno, no nos compliquemos, dejémoslo aquí, ya está bien. Dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Y esta sería la formulita que encontramos. ¿Listo? Entonces, cosas importantes de esta formulita. Entonces vimos que tenemos propiedades de la suma y algunas sumas especiales. ¿Listo? Y ya el resto de cuento es hacer, simplemente hacer el álgebra correspondiente. No hay nada más que hacer ahí. ¿Listo? Simplemente es hacer el álgebra y ya. Bueno, compañeros, entonces continuamos. Llegamos a esto. Listo. Muy bien. Entonces lo que estamos intentando o lo que queríamos era llegar a calcular el área de estas regiones, ¿no? Es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Calcular el área de esta región. Es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, vamos a verlo a través de este ejemplo. Nos dice, considere la región R acotada por la parábola y igual a f de x igual a x al cuadrado, que es esta que vemos aquí en azulito. ¿Listo? Al eje x y a la recta vertical x igual a 2. Entonces tenemos el eje x y la recta vertical x igual a 2. Entonces prácticamente lo que nos están diciendo es calcule el área que está encerrada ahí como en azulito. Calcule esa área de esa región. ¿Listo? Fíjense que en el eje X nos dan un intervalo, ¿no? Por eso es importante tener aquí en cuenta ese intervalo. Aquí el intervalo va desde 0 hasta 2. Tengan presente eso. Desde 0 hasta 2. Entonces nuestra meta es calcular su área. Comencemos. Primero, fíjense que aquí saqué en limpio el eje, este eje X. Este que está aquí, lo saco acá en limpio. ¿Listo? Y vamos a dividir el intervalo entre 0 y 2. Fíjense que es un intervalo cerrado, ¿cierto? ¿Qué significa que el intervalo sea cerrado, amigos? Significa que podemos tomar el 0 y podemos tomar el 2, ¿no? Tengan presente eso. Listo. Y este intervalo lo vamos a dividir en n
subintervalos. Pues aquí empieza a dividirlo en el primer subintervalo, segundo subintervalo, tercer subintervalo, cuarto subintervalo y así sucesivamente hasta dividirlo en n subintervalos. Claro, alguna mente prodigiosa podría decir, profe, pero ahí n vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no, no. Esto simplemente es una figura de muestra. ¿Listo? No se me confundan con eso. Una figura de muestra y es lo mismo. Damos los primeros tres subintervalos y se dan de cuenta que de aquí hasta acá hay puntos suspensivos. Dicen que aquí toman un x sub n, o sea, el último punto, que valdría 2, y antes del x sub n toman un punto antes de llegar a ese, ¿sí? Un punto anterior, que es el que llamamos x sub n menos 1. ¿Listo? Por lo tanto, ese subintervalo queda dividido desde 0, desde x sub 0 que vale 0, hasta x sub n que vale 2. Y fíjense que cada uno de esos subintervalos pues es menor al anterior, ¿no? Está claro que el x1 va a ser mayor al x0, el x2 mayor al x1 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, lo que hacemos es coger este pedacito y dividirlo en n subintervalos, ¿de acuerdo? Ahora, estos subintervalos los estamos dividiendo todos en el mismo tamaño. Tengan presente eso. Que todos estos subintervalos están siendo divididos por el mismo tamaño. Debido a que son el mismo tamaño, entonces yo puedo decir que dicen que cada uno de estos espacios tienen un valor que corresponde a 2 sobre n. Que es coger todo este intervalo, ¿cierto? Y dividirlo en n partes. ¿De acuerdo? Entonces, para futuras futuros cálculos que hagamos, para calcular esos delta de x, ¿sí? Se acostumbra a utilizar una formulita muy sencilla, que nos dice que delta de x lo vamos a calcular como b menos a dividido en n, ¿cierto? Esto sirve, y esto funciona siempre y cuando dividamos nuestros subintervalos, todos tengan, uy, esto qué horrible, todos tengan el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Eso funciona siempre y cuando todos tengan el mismo tamaño. ¿Listo? ¿Qué es B y qué es A? Es el valor de el intervalo en el que estamos trabajando. Recuerden que siempre vamos a trabajar en un intervalo desde A hasta B. Intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces, esta es una fórmula para calcular esos delta de X. ¿Y qué es delta de X? Recuerden que delta de X vendría siendo el tamaño de cada subintervalo. Este sería mi delta de X. Ese sería el tamañito. ¿Listo? B menos A sobre N. Listo, continúo. Miren que si lo aplicamos para este ejemplo, ¿cuánto vale B? En este caso B vale 2 y A vale 0. Entonces va a ser 2 menos 0, 2 dividido en N. Entonces por eso decimos que el delta X vale 2 sobre N. Ahora, si yo quiero ver el tamaño desde X0 hasta X3, ¿cuántos intervalos hay ahí? 3. Quiere decir que de aquí a aquí hay 2 tercios. ¿Listo? De acuerdo. Continúo. Ahora fíjense aquí. Yo quiero calcular un punto o un subintervalo que esté dentro del X3, ¿sí? Hasta el XN. O sea, yo quiero calcular el punto X sub I. Eso quiero saber. ¿Cuánto vale un punto aquí? X sub I. Entonces, para yo saber cuánto vale un X sub I, entonces yo empiezo a hacer lo siguiente. Empiezo a decir, X0 vale igual a 0. X1 va a ser igual a delta X, o sea, a 2 sobre N. X2 va a ser 2 veces delta de X, o sea, a 4 sobre N. Porque recuerden que delta de X es el 2 sobre N.
Y así sucesivamente hasta llegar a un i por delta de x, que sería un 2i sobre n, ¿de acuerdo? Voy a llegar hasta este punto explicándolo aquí mejor en el tablerito. Fíjense acá. Voy a coger un delta de x cualquiera. Digamos que el primer x1 menos x0. ¿Sí? Que sería el primer intervalo. O sea, si yo tengo aquí, este es x0, por aquí tengo x1. Voy a calcular este tamaño, ¿cierto? Ese es un delta de x, ¿cierto? Esa distancia la puedo decir que es un delta de x. Y ese delta de x lo puedo calcular como este punto final menos el punto inicial. Es un delta. Pues no sé si aquí hubo gente que conmigo vio física, los que vieron conmigo física, hablábamos mucho de los deltas, ¿no? Hablamos del delta de temperatura, el delta de presión, el delta de velocidad, el delta de posición, bueno, que es la final menos inicial. Estoy haciendo lo mismo, final menos inicial. Si yo despejo de aquí el punto x1, me doy cuenta que x1 va a ser igual a x0 más delta de x. ¿Sí? Pero como el delta de x, yo sé que los espacios son del mismo tamaño, vale, ¿cuánto valía para nuestro ejemplo? Delta de x valía 2 sobre n. Por lo tanto, esto va a quedar x0. ¿Cuánto vale x0? X0, recuerden que iniciamos en 0. Entonces esto vale 0. Entonces x1 simplemente va a ser 2 sobre n. Eso valdría x1. Ahora hagamos un delta de x para el siguiente tamaño. O sea, ahora voy a tomar este otro. Este x2. Volvamos a calcular este nuevo delta x. Entonces aquí ahora va a ser el punto x2 menos x1. ¿Listo? Despejemos de aquí x2. X2 va a ser igual a x1 más delta de x. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto vale x1? Dicen que yo aquí ya había calculado y x1 vale 2 sobre n. Más, y delta de x vale 2 sobre n. O sea que a la final esto me va a dar 4 sobre n. Eso valdría x2. Calculemos el siguiente. Siguiente sería hasta x sub 3. Calculemos este delta de x aquí. Esto, calculemos este delta de x. Entonces, aquí voy a obtener que, entonces aquí voy a obtener que x sub 3, perdón, que ese nuevo delta de x, bueno, así espacio, me iba a saltar un pasito, pero este nuevo delta de x va a ser ahora x sub 3 menos x sub 2. Si despejamos x sub 3, ¿cierto? Si despejamos de aquí x sub 3, me voy a dar cuenta que x sub 3 vendría siendo x sub 2 más delta de x. Pero como x sub 2 vale 4 sobre n, fíjense acá. Entonces va a ser 4 sobre n más delta de x. ¿Delta de x cuánto es? 2 sobre n. Que tengo acá. Y esto me daría 4 más 2, por lo general da 6 sobre n. Y así podría seguir haciendo y seguir haciendo distintos puntos, ¿no? 4 sobre n, el siguiente sería 6 sobre n y así sucesivamente. Pero yo lo que quiero es calcular ahora por aquí un intervalo que esté metido por acá. ¿Sí? ¿Para quién? Para un punto y décimo. O sea, por aquí tendría un punto x y. ¿Cómo sería ese x y? Pues siguiendo esta lógica, me doy cuenta que un x y va a ser igual a un x y, ¿cierto? Más
un xy más un delta de x. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si yo llego hasta un punto xy, perdón, no, mentiras, mentiras, estoy mintiendo. Espera un momentico. Yo quiero saber cómo es un xy, ¿sí? En términos de n, no de delta x, sino en términos de n. Fíjense aquí, en lo siguiente. Esto va 2 sobre n, 4 sobre n, 6 sobre n. Yo esperaría que el siguiente fuera 8 sobre n, ¿cierto? El siguiente sería 10 sobre n. Fíjense que van aumentando de a 2 en 2, ¿no? Si yo quiero saber un xy, pues yo ya tendría que ver que un xy, pues esto es un factor de 2, ¿cierto? Por, dicen que aquí sería 2 por el índice, me da 2. Aquí sería, eh, si es un factor de 2, aquí sería 2 por este índice, que es este 4. Por aquí sería 2 por este índice, o sea, por 3 me daría 6. Por eso yo digo que el x4 sería el 2 por este índice, que sería el 8, ¿cierto? El siguiente que sería x5 sería 2 por este índice y eso me daría este 10. Y así sucesivamente. Entonces yo al final puedo llegar a la conclusión que esto va a ser 2i sobre n. ¿Listo? Y este puntico va a llamar punto de muestra. En resumidas cuentas, para calcular un xy, ustedes lo pueden hacer siempre como el x sub 0 más delta de x. Así pueden calcular cualquier punto de muestra. Creo, no estoy seguro. Déjenme ver una cosita. Me acaba de saltar una duda. Permítame un segundito. Es que me parece que aquí le está faltando una cosita. Una cosita probablemente. Es x sub 0 a más i veces delta x. Uy, pues que ya me acordé. Listo, mi lápiz. Listo. Es esto por i. ¿Listo? Entonces, estas dos, bueno, esto que acabo de hacer aquí simplemente es para llegar a esta conclusión que tengo acá arriba. Pero en general, si nosotros, voy a sacar esto en limpio, queremos calcular un delta de x, entonces, recuerden, delta de x va a ser igual a b menos a sobre n. Y el punto de muestra, xy, lo vamos a calcular como, es más, no lo pongamos x sub 0, dejémoslo como el punto inicial, que en este caso sería a, más i veces delta de x. ¿Listo? Son dos cositas muy importantes para que las subrayen ahí en sus apuntes. ¿Listo? Y esas dos cositas son las que vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Son dos calculitos que debemos hacer. Listo. Ok, continúo. Pasa es que aquí lo hacen pues ahí de una manera inductiva. Entonces ese es el XY que llamamos punto de muestra. Aquí les da aquí lo calculan luego, ¿cierto? Continúan y ya sabiendo que esto es 2 veces y, entonces digamos que si es para xn menos 1, entonces recuerden que es 2 veces sn menos 1, 2 por n menos 1 sobre n, y si es el último punto, pues está claro que el último punto sería 2 por n sobre n, pero pues n y n se cancelan y el 2, ¿no? Como ya se sabía que x sub n es igual a 2. Listo. Ahora,
volvemos otra vez a nuestra figura. Esto es hasta ahora, estábamos viendo la parte de los subintervalos. ¿Por qué estoy viendo esta parte de los subintervalos? ¿O cuál era mi intención de hacer todo este cuento de los subintervalos? La intención de hacer todo esto de los subintervalos es por lo siguiente, fíjense. Permítanme, aquí voy a sacar, permítanme un momentico, voy a copiar esta figurita. Listo. Voy a mostrarles aquí algo. Listo. ¿Por qué quería yo ver esos subintervalos aquí? Entonces, si nos damos cuenta, esos subintervalos, ¿cierto? Son los que yo estuve escribiendo aquí ahorita. Son estos. Yo calculé el tamaño de cada uno de estos subintervalos. ¿Sí? Calculé estos tamañitos de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que yo lo que quiero armar aquí son rectángulos, ¿no? La intención de esto es armar estos rectangulitos. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Armar cada uno de estos rectangulitos. ¿Listo? Si yo saco un rectangulito de esos aparte, ¿listo? Entonces fíjense que este tamaño de aquí abajo, este tamaño, es este que está acá. ¿Se dan cuenta? Que ese tamaño, por eso era tan insistente en el cálculo de ese tamañito de ahí abajo. ¿Listo? Que prácticamente si yo digo que este es mi punto, si yo digo que este es mi punto XY, este sería mi punto XY menos 1. Por lo tanto, este tamaño es lo que yo llamé un delta de X. ¿Listo? Este tamaño. Ok, eso es para un rectángulo cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquier rectángulo que esté aquí metido. Digamos que es este. Digamos que es ese. Es un rectángulo que está ahí, cualquier rectángulo. ¿Sí? Es un rectángulo y décimo que está ahí. Listo. Este delta X, pues prácticamente lo que me está dando es la base. Va a ser igual al delta de X. ¿Listo? Y esa base la tengo que multiplicar ahora por esta altura. La altura del rectángulo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo puedo calcular yo ahora esta altura de este rectángulo? Entonces, fíjense, para calcular esta altura de este rectángulo, que estoy subrayando acá, voy a subrayar con este color aquí. Esta altura, ¿cierto? Que vendría siendo esta. Llamémosle H. Entonces, esa H, ¿cómo la puedo calcular? Pues fíjense que para calcular esta altura, pues yo lo que tengo que coger es este punto aquí, cualquier punto aquí, llámese X y menos 1, y evaluarlo en la función. Si yo lo evalúo en la función, pues por aquí voy a obtener un valor de la función evaluada en ese X y menos 1. Por lo tanto, H lo puedo calcular como un fxy menos 1. Conclusión. El área de un solo rectangulito de estos que está acá introducido va a ser igual a la altura, que es esa función evaluada en un xy menos 1, por la base, que vendría siendo ese delta de x. Y esto me da el área de un solo rectangulito. ¿De cuál? De cualquier rectangulito que esté ahí metido. Cualquiera de estos rectangulitos que esté ahí metido. ¿De acuerdo? Ok. Si yo reviso, ¿cierto? Si yo reviso, entonces lo que voy a llegar es a lo siguiente, fíjense. Miren que aquí en esta diapositiva tengo lo que les estoy mostrando. Entonces yo voy a llegar a lo siguiente. Que el área para calcular
el área, entonces lo que voy a hacer es calcular la función evaluada en un x0 por delta de x, o sea, ¿esto qué sería? Esto sería el área del primer rectangulito, más la función evaluada en x1 por el delta de x, esto sería el área en el siguiente área, el siguiente rectángulo. Este sería el siguiente rectángulo, y así sucesivamente con cada uno de los rectángulos hasta llegar al antepenúltimo rectángulo, ¿no? Hasta llegar a este último antepenúltimo. Más o menos ese sería el antepenúltimo rectángulo. ¿Listo? O inclusive uno lo puede hacer hasta más fino, ¿no? Bueno, podría uno hacerlo. Uy, no, ustedes me entienden. Aquí lo hice un poquito ancho, pero uno lo podría hacer un poquito más fino. Vean que aquí puedo mover esta línea. Tan finito como para que no quede tanta área en la parte de arriba. ¿Listo? Ok, y esa sería esta última área. Ahora, como ya sabemos que la función evaluada en un xy, ¿cierto? La función a qué es igual. Entonces recordemos la función. Se nos perdió un poquito la función. La función es x al cuadrado. Entonces, si yo la evalúo en xy, va a venir siendo xy elevada al cuadrado, que es este término, por delta de x. Pero ¿quién es xy? Para eso fue que hicimos toda esta parafernalia ahorita. El xy nos dio que era 2i sobre n, ¿recuerdan? Entonces yo lo que voy a hacer es evaluar esa función en xy, o sea que va a quedar 2i sobre n elevado al cuadrado por delta de x. Y el delta de x, recuerden que era 2 sobre n. Aquí simplemente es hacer los cálculos, hacer la aritmética. Pues ya sabemos que aquí va a quedar 2 elevado al cuadrado, eso me da 4 multiplicado por este 2, por lo general da 8. El i elevado al cuadrado me queda i cuadrado, y aquí me quedaría n elevado al cuadrado, por esta n que está aquí, me daría un n al cubo. ¿Listo? Y esta formulita, fíjense que esta formulita que acabo de encontrar es el área de un rectángulo enésimo. Yo puedo calcular el área de cualquier rectángulo enésimo a través de esta formulita. Entonces, por ejemplo, para el primer rectángulo, para el rectángulo que se forma en el primero, que sería para i igual a 0, pues para i igual a 0, pues esto me va a dar 0, ¿no? Para el siguiente rectángulo, para el siguiente rectángulo sería para i igual a 1. Entonces, para i igual a 1, pues esto me daría este término que está acá, que estoy señalando acá. Para el siguiente rectángulo sería para i igual a 2. Entonces, para el rectángulo igual a 2 me daría este otro rectángulo que tengo acá. Y así sucesivamente hasta llegar al antepenúltimo rectángulo para n-1, ¿cierto? Entonces me va a dar 8 sobre n al cubo por i, cuando i vale n-1 elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, todos comparten un factor de 8n cubo, pues saco eso como un factor común, y aquí me quedaría 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y sucesivamente hasta n-1 al cuadrado. Y ese n-1 al cuadrado, fíjense, este n-1 al cuadrado, pues prácticamente es, perdón, esto y 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, es lo que hablamos ahorita que es una suma especial, ¿no? Es esta suma especial, la de los i cuadrado. Solo que en esta viene con un pero ahí, con un veremos, con un bemol, perdón. ¿Por qué? Porque ya no vamos hasta n, sino que vamos hasta n-1. Quiero que les quede ahí la inquietud porque vamos hasta n-1 y no hasta n. ¿Listo? Vamos a ver si la próxima clase que nos veamos alguien me responde la pregunta. ¿Por qué no voy hasta n, sino que voy hasta n-1? ¿Listo? Entonces continúo. Entonces está la suma de los i cuadrado, pero vamos hasta n-1. Entonces esa fórmula, dicen que aquí la tengo, que es la fórmula para la suma especial 2, que es la de los i cuadrados, pero esta vez vamos con n-1 en lugar de n. Entonces la fórmula pues se ve un poco afectada en cuanto a los signos, ¿no? Porque ahora se escribe como n-1 por n por 2n-1. Entonces reemplazo aquí esta suma, una suma especial de n-1 por n por 2n-1 sobre 6. ¿Listo? Aquí simplemente es hacer la aritmética del asunto, más o menos lo que hicimos al comienzo, como hicimos ahorita acá. A ver, ¿dónde está eso? Más o menos fue esto, ¿cierto? Hacer esta álgebra así parecido, muy similar.
Se hace aquí el álgebra, se factoriza y se llega a la final a esta conclusión, que es 8 tercios menos 4n más 4n sobre n cuadrado. Y finalmente, a esto yo le voy a tomar el límite cuando n tiene infinito. ¿Por qué tomo límite cuando n tiene infinito? Recuerden que n es el número de subintervalos que estoy haciendo. Es el número de particiones que hice acá. Entonces, si yo digo que esa n tiende a infinito, ¿sí? Si voy hasta esa n y la hago infinita, o sea que el número de particiones que estoy haciendo por cada rectángulo que forma el área debajo de esta curva, pues si la n va a infinito, significa que estoy haciendo infinitos rectangulitos aquí. Muchísimos rectangulitos. ¿Cuántos? Pues n rectangulitos. ¿Listo? Entonces aquí por eso tomo cuando n tiende a infinito. Tomo el límite de esto, ¿cierto? Y recuerden que el límite de una constante es la misma constante. Y los límites de la forma 1 sobre x, ¿sí? O sea, el límite cuando x tiende a infinito de las formas 1 sobre x, esos límites van a cero. ¿Listo? Por lo tanto, este límite va a cero y este otro límite va a cero. Conclusión, el área bajo la curva vale 8 tercios. ¿Listo? Dicen acá. Miren que aquí nos muestran, en esta figura está bastante interesante porque nos muestran, no para cuando n tiene infinito, aquí no nos está mostrando, porque cuando n tiene infinito, eso nos da 8 tercios, lo acabamos de demostrar. Aquí nos están mostrando ahora es para cuando, por ejemplo, n tiende a 7, o sea, cuando haga 7 rectángulos, el área me va a dar 8 tercios menos este otro factor de 0.5442. Para 14, vea que nos da 8 tercios menos 0.2789. O sea, nunca nos va a dar, si tomamos un número finito de rectángulos, siempre nos va a dar el 8 tercios, que es el valor real del área, menos una cantidad. O sea, nos va a dar un valor aproximado. ¿Listo? Bueno, compañeros, creo que voy a dejar hasta ahí por hoy. No sé si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, será escuchada. Colmú. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Voy a tener aquí la grabación. Carolina, cuéntame.